¿Qué harías si descubrieras que fuiste la razón por la que tu hija decidió morir? Una madre destrozada entró a confesarse, sollozando sin control. En sus manos llevaba un diario que había encontrado escondido bajo el colchón de su hija. Padre, durante 17 años creí que era una buena madre. Pero estas páginas me han mostrado la verdad más dolorosa. Yo maté a mi hija con mis propias palabras, sin darme cuenta. Fui sacerdote durante muchos años y escuché confesiones que jamás imaginé, secretos tan oscuros, tan prohibidos, que aún hoy me persiguen en mis sueños. No revelo nombres ni lugares, pero cada palabra que comparto es real, y cada historia es una lección que no puedes ignorar. Era un jueves por la tarde cuando ella entró a mi confesionario. El sol se filtraba débilmente a través de los vitrales de la iglesia, creando sombras alargadas que parecían reflejar el dolor que cargaba en su alma. Sus pasos resonaban vacíos en el pasillo, como ecos de una vida que había perdido todo su significado. Llevaba un vestido negro de luto que parecía absorber no solo la luz, sino también toda la esperanza que alguna vez había tenido. Sus sollozos eran desgarradores, el tipo de llanto que solo puede venir de una madre que ha perdido a su hija de la manera más devastadora posible. En sus manos, como si fuera el objeto más frágil del mundo, sostenía un diario pequeño de color rosado, con una cerradura dorada que había sido forzada. Las páginas estaban amarillentas por las lágrimas que habían caído sobre ellas durante días y noches de lectura obsesiva. Cuando se arrodilló ante mí, pude ver que sus ojos estaban hinchados y rojos, rodeados por ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, de días sin comer, de una existencia que se había convertido en pura agonía. Sus manos temblaban violentamente mientras aferraba ese diario contra su pecho, como si contuviera los últimos vestigios de su hija muerta. «Padre», susurró con una voz tan quebrada que apenas era audible, una voz que parecía haber perdido toda su sustancia. «No sé si Dios puede perdonar lo que he hecho. No sé si yo puedo perdonarme a mí misma. Durante 17 años pensé que conocía a mi hija. Pensé que era una buena madre. Creí que la protegía, que la guiaba, que la amaba de la manera correcta». Hizo una pausa larga, como si las siguientes palabras fueran imposibles de pronunciar. «Pero este diario, estas páginas me han mostrado una verdad tan dolorosa que me está matando por dentro. Padre, yo maté a mi hija, no con mis manos, sino con mis palabras. La empujé hacia la muerte sin darme cuenta, día tras día, durante años. Le dije que respirara profundo, que Dios escucha todos los corazones quebrados, que su misericordia es infinita incluso en los momentos más oscuros. Pero pude sentir que lo que estaba a punto de escuchar sería una de las confesiones más desgarradoras de mi vida como sacerdote. Mi hija se llamaba, no puedo decir su nombre. Era una niña hermosa, padre. Cabello castaño rizado, ojos color avellana que brillaban cuando sonreía. Durante los primeros años de su vida, era mi pequeña luz, mi razón de existir. Su risa llenaba nuestra casa como música celestial, y cada logro suyo, por pequeño que fuera, me llenaba de un orgullo indescriptible. Su voz comenzó a quebrarse mientras continuaba, pero cuando cumplió 12 años, algo cambió, se volvió más reservada, más callada. Pasaba horas encerrada en su habitación, y cuando le preguntaba qué le pasaba, siempre respondía nada. «Mamá, estoy bien». Yo pensé que era normal, que era parte de crecer, de convertirse en adolescente. Como madre soltera, padre sentía una presión enorme de criar a mi hija correctamente. Su padre nos había abandonado cuando ella tenía 5 años, y desde entonces, toda la responsabilidad de su educación, su futuro, su felicidad, recaía sobre mis hombros. Trabajaba dobles turnos en el hospital para pagar sus clases de piano, su ropa, sus libros escolares. Las lágrimas comenzaron a fluir más intensamente por sus mejillas. Quería que fuera perfecta, padre. Quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando sus calificaciones no eran excelentes, cuando no practicaba piano lo suficiente, cuando su habitación no estaba impecable, yo la criticaba. Pensé que la estaba motivando a ser mejor. «No seas perezosa», le decía cuando la encontraba viendo televisión en lugar de estudiar.
si no te esfuerzas más, nunca vas a llegar a ningún lado. ¿Por qué no puedes ser más como la hija de la señora Martínez? Ella sí que es aplicada. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Estoy trabajando día y noche para darte lo mejor, y tú no lo valoras. Su respiración se volvió entrecortada. Pensé que estaba siendo una madre responsable, padre. Pensé que la disciplina y las altas expectativas la convertirían en una mujer fuerte. Pero este diario, Dios mío, este diario me ha mostrado que cada una de esas palabras era como un puñal en su corazón. Levantó el diario con manos temblorosas. Aquí está escrito todo, padre. Cada día, durante 5 años, mi hija documentó cómo mis palabras la estaban destruyendo por dentro. Escribió sobre cómo cada crítica la hacía sentir más pequeña, más inútil, más indigna de amor. La primera entrada que encontré me paralizó completamente. Tenía 12 años cuando escribió: hoy mamá me dijo otra vez que soy perezosa. Creo que tiene razón. No importa cuánto me esfuerce, nunca soy suficientemente buena para ella. A veces pienso que estaría mejor sin mí. Este momento le cortaría la respiración a cualquiera. ¿Cómo pude ser tan ciega, padre? Mi hija de 12 años ya pensaba que yo estaría mejor sin ella, y yo no me di cuenta. Seguí presionándola, seguí criticándola, seguí comparándola con otros niños, pensando que eso la motivaría a mejorar. En otra entrada, cuando tenía 13 años, escribió: mamá dice que la avergüenzo cuando mis notas no son perfectas. Dice que todos sus sacrificios son en vano por mi culpa. Me siento tan culpable que a veces no puedo respirar. Quisiera ser la hija que ella merece, pero no sé cómo. Y yo, padre, yo seguía sin ver nada. Cuando la encontraba llorando en su habitación, pensaba que estaba siendo dramática. ¿Por qué lloras por tonterías?, le decía. No tienes cosas más importantes que hacer. Nunca se me ocurrió preguntarle realmente qué le pasaba, escucharla sin juzgarla. Su voz se volvió apenas un susurro. Cuando cumplió 14 años, sus escritos se volvieron más oscuros. Comenzó a escribir sobre cómo se odiaba a sí misma, cómo sentía que era una carga para mí, cómo cada día se levantaba esperando no decepcionarme y cada noche se acostaba sabiendo que había fallado otra vez. Mi mamá trabaja tanto para darme todo, escribió, y yo soy tan estúpida que no puedo hacer ni siquiera lo básico bien. Cuando me mira, veo decepción en sus ojos. Creo que se arrepiente de haberme tenido. A veces me pregunto si el mundo sería mejor sin mí. Momentos así nunca se olvidan. ¿Cómo no vi las señales, padre? ¿Cómo pude ser tan ciega ante el sufrimiento de mi propia hija? Estaba tan obsesionada con moldearla en la persona que yo quería que fuera, que nunca vi a la persona que realmente era, una niña sensible y frágil que necesitaba amor incondicional, no perfección. Durante su primer año de preparatoria, las cosas empeoraron. Sus calificaciones comenzaron a bajar, y en lugar de preguntarme por qué, simplemente aumenté la presión. Estás desperdiciando tu potencial, le decía. Así es como me pagas todos mis sacrificios. ¿Qué van a pensar tus maestros de mí como madre? En su diario de esa época, escribió páginas enteras sobre cómo cada día se sentía más inútil. No importa lo que haga, nunca es suficiente para mamá. Saco una B y me pregunta por qué no fue una A. Limpio mi habitación y encuentra algo que no está perfecto. Toco piano y critica mi postura. Me siento como si fuera una decepción constante. Pero lo que más me destroza, padre, es leer cómo empezó a culparse a sí misma por todo. Debe ser mi culpa que papá se fuera, escribió. Debe ser mi culpa que mamá esté siempre tan estresada y triste. Debe ser mi culpa que nunca tengamos suficiente dinero. Soy un peso en la vida de todos. Si te preguntas si esto fue real, créeme, el dolor de una madre leyendo las últimas palabras de su hija es imposible de fingir. Cuando cumplió 15 años, comenzó a escribir sobre fantasías de desaparecer. No eran planes suicidas todavía, pero eran pensamientos sobre cómo sería si simplemente no existiera. A veces me imagino que nunca nací, escribió. Mamá tendría más dinero, más tiempo para ella misma, menos preocupaciones. Podría ser feliz. Y yo, padre, yo estaba tan ocupada trabajando y preocupándome por su futuro académico que nunca noté cómo se estaba desvaneciendo ante mis ojos. Cuando la veía callada durante la cena, asumía que estaba siendo típicamente adolescente.
Cuando se encerraba en su habitación por horas, pensaba que estaba estudiando. Durante los últimos 2 años de su vida, sus entradas se volvieron más espaciadas, pero más intensas. Comenzó a escribir cartas que nunca planeaba enviar, cartas dirigidas a mí, pidiéndome perdón por no ser la hija que yo quería, cartas llenas de amor hacia mí, pero también de una tristeza tan profunda que me rompe el alma leerlas. Querida mamá, escribió 6 meses antes de que se fuera. Sé que crees que no te amo, pero te amo más que a nada en el mundo. Sé que piensas que soy una decepción, y tienes razón. He tratado tanto de ser lo que necesitas que soy, pero no puedo. No importa cuánto me esfuerce, siempre fallo. No quiero seguir siendo una carga para ti. ¿Cómo pude malinterpretar tanto el amor de mi hija padre? Ella me amaba desesperadamente, y yo interpreté su necesidad de mi aprobación como pereza o rebeldía. Cuando más necesitaba mi comprensión, yo le daba críticas. Cuando más necesitaba mi abrazo, yo le daba sermones. Su llanto se intensificó hasta convertirse en sollozos descontrolados. Las últimas entradas, padre, las últimas entradas son las más difíciles de leer. Los últimos 3 meses antes de su muerte, escribió sobre cómo cada día se despertaba con la esperanza de hacer algo que me hiciera orgullosa, y cada noche se acostaba sintiéndose más vacía. Ya no sé quién soy, escribió 2 semanas antes del final. Durante tanto tiempo he tratado de ser lo que mamá quiere que sea, que he perdido cualquier sentido de mí misma. Me miro al espejo y no reconozco a la persona que veo. Solo veo decepción, fracaso, una carga que nadie pidió cargar. Su última entrada, padre, su última entrada fue 3 días antes de que se quitara la vida. 3 días antes de que encontrara su cuerpo en su habitación, rodeado de cartas de amor hacia mí que nunca me dio porque pensaba que no las merecía. No puedo más, escribió. He tratado tanto de ser suficientemente buena, pero no puedo. Cada día es una batalla contra una voz en mi cabeza que suena exactamente como la voz de mamá, diciéndome que no soy suficiente, que estoy desperdiciando mi vida, que soy una decepción. Amo a mi mamá más que a nada, pero creo que ella estaría mejor sin mí. Al menos así no tendría que preocuparse más por mi fracaso. Y justo en ese momento, su voz se quebró completamente. Padre, mi hija murió creyendo que yo no la amaba lo suficiente. Murió pensando que era una carga para mí. Murió sintiéndose indigna de mi amor. Y la verdad más dolorosa es que yo la amaba desesperadamente, pero nunca se lo demostré de la manera que ella necesitaba escucharlo. Durante 17 años, pensé que ser una buena madre significaba prepararla para un mundo duro. Pensé que la crítica constructiva la haría más fuerte. Pensé que las altas expectativas la motivarían a alcanzar su potencial, pero lo que realmente hice fue erosionar su autoestima, hasta que no quedó nada. Cada podrías haberlo hecho mejor que le dije. Ella lo escuchó como no eres suficientemente buena. Cada estoy decepcionada se convirtió en eres una decepción. Cada comparación con otros niños se transformó en no eres digna de amor a menos que seas perfecta. El día que se quitó la vida, padre, habíamos tenido una discusión sobre sus calificaciones. Había reprobado un examen de matemáticas, y en lugar de preguntarle si necesitaba ayuda, la regañé por no estudiar lo suficiente. No entiendo cómo puedes ser tan irresponsable, le dije. Estoy trabajando día y noche para darte un futuro, y tú lo desperdicias así. Ella solo me miró con esos ojos cansados que ahora entiendo estaban llenos de dolor, y dijo, lo siento mamá, trato de ser mejor pero no puedo. Y yo, en mi arrogancia, respondí, pues necesitas tratar más fuerte. No hay excusas para el fracaso. Esas fueron las últimas palabras que le dije a mi hija viva, padre. No hay excusas para el fracaso. Y 3 horas después, la encontré en su habitación, habiendo tomado la decisión de que era mejor desaparecer que seguir siendo lo que ella percibía como mi fracaso más grande. Tal vez tú también has vivido algo parecido. Ese momento cuando te das cuenta de que tus palabras pueden tener un poder destructivo que nunca imaginaste. En su escritorio encontré una carta dirigida a mí que nunca envió. Decía, mamá querida, por favor perdóname por no ser la hija que merecía. Te amo tanto que duele, pero no puedo seguir viviendo sabiendo que soy una decepción constante para ti. Quiero que seas feliz, y creo que serás más feliz sin tener que preocuparte por mí.
No es tu culpa, es mía por no ser suficientemente fuerte para hacer lo que necesitabas. Se da cuenta, padre, incluso en su carta de despedida, mi hija se estaba disculpando conmigo, se estaba culpando a sí misma por mi fracaso como madre. Murió creyendo que ella era el problema, cuando en realidad el problema era que yo nunca aprendí a amarla de la manera que ella necesitaba ser amada. Durante las semanas después de su funeral, estuve buscando respuestas en todas partes. Hablé con sus maestros, sus pocos amigos, sus consejeros. Todos me decían lo mismo. Era una niña dulce, sensible, que siempre trataba de complacer a todos, especialmente a su madre, pero que en los últimos años parecía estar cargando un peso invisible. Fue entonces cuando decidí limpiar su habitación y encontré el diario escondido bajo su colchón. Al principio, pensé que sería una violación de su privacidad leerlo, pero necesitaba entender qué había pasado, qué señales había perdido, cómo había fallado tan completamente en proteger a mi propia hija. Las primeras páginas me rompieron el corazón, pero conforme seguí leyendo, me di cuenta de algo aún peor. Yo no había fallado en protegerla de algo externo. Yo era la amenaza de la cual necesitaba protección. Yo era la voz crítica que la había convencido de que no valía nada. Hay una entrada particularmente devastadora de cuando tenía 14 años. Había intentado sorprenderme haciendo mi postre favorito para mi cumpleaños. Se había esforzado mucho, había seguido la receta al pie de la letra. Pero cuando lo probé, lo primero que salió de mi boca fue: no pudiste leer las instrucciones correctamente, está demasiado dulce. En su diario, escribió sobre esa noche: pensé que hacer algo especial para mamá la haría feliz, pero solo logré decepcionarla otra vez. Ni siquiera puedo hacer un pastel bien. ¿Cómo voy a hacer algo importante con mi vida? A veces pienso que soy un error que nunca debería haber ocurrido. Ese pastel, padre, era una expresión de amor. Mi hija de 14 años había gastado su dinero de la semana, había pasado toda la tarde en la cocina, había puesto su corazón en sorprenderme, y yo, en lugar de ver el amor detrás del gesto, solo vi la imperfección en el resultado. ¿Cuántas veces hice esto, padre? ¿Cuántas expresiones de amor de mi hija convertí en oportunidades para criticar? ¿Cuántas veces cuando ella más necesitaba mi aprobación, yo le di corrección? ¿Cuántas veces cuando buscaba mi abrazo, yo le di una lección? Durante los últimos meses antes de su muerte, según lo que escribió, había dejado de intentar sorprenderme o complacerme. Había aprendido que cualquier esfuerzo sería met con crítica, así que dejó de esforzarse por completo, y yo interpreté su retraimiento como pereza, su silencio como rebeldía, su tristeza como drama adolescente. Ya no le cuento a mamá sobre mis días en la escuela, escribió a los 16 años, porque siempre encuentra algo malo en lo que hice, o algo que pude haber hecho mejor. Es más fácil quedarme callada que escuchar otra lista de mis fallas. Ahí estaba la respuesta a algo que me había estado molestando durante meses, padre. Me preguntaba por qué mi hija ya no me contaba sobre su día, por qué nuestras conversaciones se habían vuelto tan superficiales. Pensé que era porque ya no confiaba en mí, pero la realidad era que había aprendido que compartir conmigo solo le traía dolor, y en lugar de reflexionar sobre por qué mi hija se había vuelto tan reservada, la presioné más. No me cuentas nada, le decía. ¿Qué escondes? ¿Por qué eres tan secretiva? Y ella, según escribió en su diario, se sentía atrapada entre decepcionarme con su silencio o decepcionarme con sus palabras. Hay una entrada que escribió después de que la presioné para que me contara sobre una función escolar. Finalmente cedió y me contó que había participado en una obra de teatro. Pero en lugar de emocionarme por su participación, mi primera pregunta fue: ¿conseguiste un papel principal o solo uno secundario? Cuando me dijo que había sido parte del coro, respondí: ¿no pudiste audición para algo más importante? Esa noche escribió: finalmente le conté a mamá sobre la obra, pensando que tal vez estaría orgullosa de que participé, pero inmediatamente quiso saber por qué no había conseguido un papel más grande. Ni siquiera me preguntó si me gustó actuar o si me divertí. Solo quería saber por qué no había sido la estrella. Me siento estúpida por pensar que algo que hice podría hacerla feliz. ¿Se da cuenta de la crueldad inconsciente de mis palabras, padre?
Mi hija había encontrado algo que le gustaba, había tenido el coraje de participar en algo nuevo, había experimentado la alegría de estar en el escenario, y yo, en lugar de celebrar su experiencia, inmediatamente la hice sentir que no había sido suficientemente buena. Conforme sigo leyendo su diario, veo un patrón devastador. Cada vez que mi hija intentaba algo nuevo, un deporte, un hobby, hacer nuevos amigos, yo encontraba una manera de convertir su experiencia en una oportunidad para señalar cómo podría haberlo hecho mejor. Sin darme cuenta, estaba enseñándole que nada de lo que hiciera jamás sería suficientemente bueno. A los 15 años, escribió algo que me persigue todas las noches. He llegado a la conclusión de que soy fundamentalmente defectuosa. No importa cuánto me esfuerce, nunca podré ser la persona que mamá necesita que sea. Y estoy tan cansada de fallar que ya no quiero intentarlo más. Esas palabras, padre, esas palabras vinieron de una niña de 15 años que había perdido toda esperanza de ser amada incondicionalmente. Y la persona que la había llevado a esa desesperación era yo. La persona que más la amaba en el mundo, pero que no sabía cómo demostrárselo. Durante sus últimos meses, según sus escritos, desarrolló lo que ahora entiendo era depresión clínica. Escribía sobre cómo se levantaba cada mañana sintiéndose como si llevara piedras en el pecho, cómo cada día era una batalla para fingir normalidad, cómo se sentía desconectada de todo y de todos. Pero yo, en mi ignorancia, interpreté su tristeza como pereza. Cuando se quedaba en la cama los fines de semana le decía, no puedes desperdiciar tu vida durmiendo. Cuando no tenía apetito, le decía, estás siendo dramática. Cuando lloraba sin razón aparente, le decía, deja de sentir lástima por ti misma. En una de sus últimas entradas escribió, mamá piensa que estoy fingiendo estar triste para llamar la atención. No sabe que cada día me levanto sintiéndome como si estuviera muriendo por dentro. No sabe que a veces no puedo respirar del dolor que siento en el pecho. No sabe que paso las noches despierta odiándome a mí misma. Y no puedo decírselo porque va a pensar que estoy siendo dramática otra vez. Ahí está, padre. Mi hija estaba gritando por ayuda de la única manera que sabía, y yo estaba demasiado ciega para escucharla. Estaba sufriendo de una depresión que podría haberse tratado, que podría haberse curado, pero en lugar de buscar ayuda profesional, la regañaba por estar triste. La noche antes de que se quitara la vida, escribió su entrada final. Es la cosa más desgarradora que jamás he leído. Mañana es el cumpleaños de mamá. Quería comprarle algo especial, pero no tengo dinero y no tengo energía para hacer nada. Sé que va a estar decepcionada otra vez. Sé que va a preguntarse por qué no planifiqué mejor. Estoy tan cansada de decepcionarla. Estoy tan cansada de todo. Tal vez si no estoy aquí mañana, no tendré que ver esa mirada de decepción en sus ojos otra vez. Tal vez así podrá tener un cumpleaños feliz sin tener que preocuparse por mí. Mi hija se quitó la vida, padre, porque pensaba que su muerte me haría feliz. Murió creyendo que era una carga tan grande que mi vida sería mejor sin ella. Y todo porque yo nunca aprendí a separar su valor como persona de su rendimiento como estudiante o como hija. El día que la encontré, había dejado regalos en mi mesa de noche. Pequeñas cosas que había estado guardando durante meses, una piedra con forma de corazón que había encontrado en el parque, una flor prensada de nuestro jardín, una foto de nosotras dos cuando ella tenía 5 años y aún sonreía sin reservas, y una nota que decía, «Feliz cumpleaños, mamá, te amo más de lo que jamás sabrás, perdóname por no ser suficiente». ¿Se da cuenta de la ironía devastadora, padre? Mi hija murió en mi cumpleaños porque quería darme lo que pensaba que era el mejor regalo, liberarme de la carga de amarla. Había malinterpretado tan completamente mi amor por ella que llegó a creer que su muerte sería un alivio para mí. Durante las semanas después de su funeral, la gente me decía que no era mi culpa, que la depresión adolescente es común, que no había manera de predecir algo así. Pero leer su diario me ha mostrado que sí había maneras de predecirlo. Había señales claras durante años, gritos silenciosos pidiendo ayuda que yo interpreté como defiance o drama. Cada vez que me dijo estoy bien cuando claramente no lo estaba, era una oportunidad perdida de conectar con ella realmente. Cada vez que se disculpaba por cosas que no eran su culpa,
era una señal de que su autoestima estaba destrozada. Cada vez que se retiraba a su habitación después de nuestras conversaciones, era evidencia de que mis palabras la estaban lastimando en lugar de ayudarla. Lo más doloroso de todo, padre, es darme cuenta de que mi hija no se quitó la vida porque no se sintiera amada. Se quitó la vida porque se sentía amada de manera condicional. Aprendió que mi amor dependía de su rendimiento, de su comportamiento, de su capacidad de cumplir con mis expectativas, y cuando sintió que ya no podía cumplir con esas expectativas, creyó que había perdido mi amor para siempre. Pero la verdad, padre, la verdad que nunca pude comunicarle efectivamente, es que la amaba incondicionalmente desde el momento que nació. La amaba cuando sacaba malas calificaciones, la amaba cuando su habitación estaba desordenada, la amaba cuando no practicaba piano, la amaba cuando lloraba sin razón, la amaba especialmente cuando fallaba, porque ahí era cuando más necesitaba mi amor. Pero mis acciones no reflejaban esa verdad. Mis palabras comunicaban exactamente lo opuesto. Sin darme cuenta, había creado un ambiente donde mi hija tenía que ganarse mi aprobación todos los días, donde mi amor parecía depender de que también cumpliera con mis expectativas. Ahora entiendo que cuando le decía estoy decepcionada, ella escuchaba no te amo cuando no cumples mis expectativas. Cuando le decía, podrías haberlo hecho mejor, ella escuchaba no eres suficientemente buena como eres. Cuando la comparaba con otros niños, ella escuchaba quisiera que fueras alguien diferente. El funeral fue devastador, padre. Ver ese ataúd pequeño, escuchar a sus pocos amigos hablar sobre lo dulce y considerada que era, ver a sus maestros llorar por una estudiante que describían como gentil y trabajadora, pero siempre parecía estar cargando el mundo en sus hombros. Todos hablaban de una niña que yo creía conocer, pero que ahora me doy cuenta de que solo conocía la versión de ella que trataba desesperadamente de complacerme. Después del funeral, su mejor amiga se acercó a mí y me dijo algo que me partió el corazón. Señora, su hija hablaba de usted todo el tiempo, la amaba tanto, siempre decía que usted trabajaba muy duro por ella, y que se sentía mal por no ser la hija perfecta que usted merecía. Ojalá hubiera sabido lo orgullosa que estaba usted de ella. Pero ahí estaba el problema, padre. Yo estaba orgullosa de ella, pero nunca se lo dije. Estaba orgullosa de su gentileza, de su sensibilidad, de su sensibilidad, de su capacidad de empatía, de la manera como trataba a los animales y a los niños más pequeños. Estaba orgullosa de su creatividad, de sus dibujos que llenaban mi refrigerador, de las historias que escribía en su tiempo libre. Pero estaba tan concentrada en las áreas donde creía que necesitaba mejorar, sus calificaciones, sus hábitos de estudio, su organización, que nunca celebraba las cosas hermosas que ya eran parte de ella. Era como si estuviera tan obsesionada con esculpir la estatua perfecta que no podía ver la belleza de la piedra original. En su diario encontré evidencia de esto. Escribió sobre un día cuando había ayudado a una compañera de clase que estaba siendo molestada por otros niños. Se había metido en problemas por defender a esa niña, pero nunca me lo contó. Escribió hoy ayudé a Sara cuando los otros niños se burlaban de ella. Me metí en problemas con la maestra, pero valió la pena porque Sara dejó de llorar. No le voy a contar a mamá porque va a regañarme por meterme en problemas en lugar de estar orgullosa de que defendía a alguien. ¿Se da cuenta, padre? Mi hija había mostrado el tipo de coraje moral y compasión que cualquier madre debería celebrar, pero tenía tanto miedo de mi reacción que prefirió guardar silencio. Había aprendido que yo me concentraba más en las consecuencias negativas que en las intenciones nobles. Hay páginas y páginas de ejemplos similares, pequeños actos de bondad que realizaba pero que nunca compartía conmigo, porque temía que yo encontrara algo para criticar, proyectos creativos que hacía en secreto, porque sabía que yo prefería que usara ese tiempo estudiando, amistad que cultivaba en silencio porque había aprendido que yo siempre encontraba defectos en sus elecciones sociales. Durante los últimos años de su vida, según sus escritos, había desarrollado una vida emocional completamente separada de mí, no porque no quisiera compartirla, sino porque había aprendido que compartir significaba exponerse a la crítica. Y una niña adolescente que no puede compartir sus emociones con su madre,
se vuelve prisionera de sus propios pensamientos. Una de las entradas más desgarradoras habla sobre el día que obtuvo el papel principal en la obra de teatro de su escuela. Era algo que había deseado durante meses, algo por lo que había trabajado duro, algo que la llenaba de alegría genuina, pero nunca me lo dijo porque, según escribió, mamá va a preguntar inmediatamente por qué no audicioné para la obra de la escuela más prestigiosa del distrito. Va a querer saber si este papel me ayuda académicamente o si es solo una pérdida de tiempo. Va a arruinar mi felicidad con preguntas prácticas. Y tenía razón, padre. Si me hubiera contado, probablemente habría hecho exactamente eso. Habría convertido su momento de triunfo en una sesión de planificación sobre cómo podría usar esa experiencia para construir un currículum mejor. Habría robado su alegría con mi practicidad mal dirigida. Leyendo su diario me he dado cuenta de que durante años mi hija vivió dos vidas, la vida que compartía conmigo, donde era cuidadosa de no darme razones para criticarla, y la vida que guardaba para sí misma, donde podía ser genuinamente ella misma, y gradualmente, la presión de mantener esa fachada se volvió insostenible. En una entrada particularmente dolorosa, escribió: estoy tan cansada de fingir ser la persona que mamá quiere que sea. Me levanto cada mañana y me pongo una máscara, hablo de la manera que ella aprueba, hago las cosas que ella valora, oculto las partes de mí que sé que la van a decepcionar, pero cada día me siento más vacía por dentro. Ya no sé quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser perfecta para mamá. ¿Entiende la tragedia de esto, padre? Mi hija murió sin saber que yo la amaba exactamente como era. Murió pensando que tenía que ganarse mi amor siendo alguien que no era. Murió creyendo que las partes más auténticas de su personalidad eran defectos que necesitaban ser corregidos. Después de leer todo su diario, comencé a recordar momentos específicos de manera diferente. Momentos que en ese entonces interpreté como rebeldía o pereza, pero que ahora entiendo, eran intentos desesperados de conectar conmigo de manera auténtica. Recuerdo una tarde cuando tenía 15 años y llegó a casa de la escuela obviamente alterada por algo. En lugar de preguntarle qué había pasado con curiosidad genuina, inmediatamente asumí que había hecho algo malo. Espero que no te hayas metido en problemas, le dije antes de siquiera darle la oportunidad de hablar. Según su diario, ese día había presenciado a una compañera de clase siendo abusada verbalmente por sus padres en el estacionamiento de la escuela. Estaba traumatizada por lo que había visto, necesitaba procesar la experiencia con alguien de confianza, necesitaba el consuelo de su madre. Pero mi reacción inmediata de asumir que había hecho algo malo la hizo sentirse aún más aislada. Escribió: hoy vi algo horrible en la escuela, y quería contarle a mamá porque necesitaba hablar con alguien, pero cuando llegué a casa, su primera reacción fue asumir que yo era el problema. Me di cuenta de que no tengo a nadie en mi vida que asuma lo mejor de mí en lugar de lo peor. Incluso mi propia madre espera que esté en problemas. Esa noche, en lugar de procesar el trauma que había presenciado, mi hija se acostó cargando no solo el peso de lo que había visto, sino también la confirmación de que incluso su madre no confiaba en ella. Y yo, completamente ajena a su sufrimiento, me fui a dormir pensando que había sido una madre responsable al establecer mis expectativas claramente. Hay docenas de ejemplos similares en su diario, momentos donde ella necesitaba comprensión y yo le daba interrogatorios, momentos donde necesitaba validación y yo le daba corrección, momentos donde necesitaba simplemente que la abrazara y yo le daba consejos no solicitados. Lo más devastador es leer sobre cómo cada uno de estos malentendidos acumulaba en su mente evidencia de que yo no la conocía realmente, de que no la entendía, de que tal vez no la amaba de la manera que ella necesitaba ser amada. A los 16 años escribió: he llegado a la conclusión de que mamá ama a la versión ideal de mí que tiene en su cabeza, no a la persona real que soy. Ama a la hija perfecta que estudia todo el tiempo, que nunca comete errores, que siempre toma las decisiones correctas, pero esa persona no soy yo, y estoy agotada de pretender ser ella. ¿Cómo pude crear esa impresión, padre? ¿Cómo pude hacer que mi hija sintiera que tenía que pretender ser alguien más para merecer mi amor? La verdad es que yo la amaba profundamente,
pero había confundido el amor con la presión de mejorar constantemente. Durante sus últimos 6 meses de vida, según sus escritos, había comenzado a experimentar lo que ahora reconozco como pensamientos suicidas regulares. No eran planes elaborados al principio, sino fantasías de escape de un dolor emocional que se había vuelto constante. Escribía sobre cómo se imaginaba desapareciendo y cómo todos en su vida, especialmente yo, estarían mejor sin tener que lidiar con sus problemas constantes. Escribía sobre cómo se sentía como una carga emocional y financiera que no merecía el amor y los sacrificios que yo hacía por ella. Mamá trabaja tanto por mí, escribió 3 meses antes del final, y yo soy tan patética que no puedo ni siquiera hacer lo básico bien. Cada peso que gasta en mí es dinero desperdiciado. Cada hora que pierde preocupándose por mí es tiempo que podría usar para ser feliz. A veces pienso que si no estuviera aquí, ella finalmente podría descansar. Se da cuenta de la distorsión trágica en su pensamiento padre. Mi hija había interpretado mi trabajo duro como sacrificio no deseado en lugar de expresión de amor. Había interpretado mis preocupaciones por su futuro como cargas que ella me imponía en lugar de responsabilidades que yo asumía voluntariamente como su madre. Durante esos últimos meses, según sus entradas, cada interacción conmigo se había vuelto dolorosa para ella, porque confirmaba su creencia de que era una decepción constante. Cuando le preguntaba sobre sus tareas escolares, ella escuchaba evidencia de que no confiaba en su responsabilidad. Cuando le sugería las maneras de mejorar su rendimiento, ella escuchaba confirmación de que no era suficientemente buena como estaba. Su última entrada larga, escrita una semana antes de su muerte, es la cosa más desgarradora que jamás he leído. He estado pensando mucho sobre mamá últimamente. La amo tanto que me duele el pecho. Veo lo cansada que está, veo las líneas de preocupación en su cara. Veo cómo trabaja día y noche para darme todo lo que necesito, y me doy cuenta de que soy la fuente de todo su estrés. Si no fuera por mí, podría descansar. Si no fuera por mí, podría ser feliz. He tratado tanto de ser la hija que merece, continuaba, pero cada día fallo de maneras nuevas. Cada día le doy nuevas razones para estar decepcionada. Cada día confirmo que fue un error tenerme. Estoy tan cansada de ser una carga. Estoy tan cansada de decepcionar a la persona que más amo en el mundo. Creo que lo más amoroso que puedo hacer por mamá es dejar de ser su problema. Si no estoy aquí, no tendrá que preocuparse por mi fracaso constante. No tendrá que gastar dinero en mí. No tendrá que soportar la vergüenza de tener una hija que no puede hacer nada bien. Finalmente podrá ser libre. Entiende la tragedia absoluta de estas palabras, padre. Mi hija se convenció a sí misma de que su muerte sería un acto de amor hacia mí. Había malinterpretado tan completamente mi amor maternal que llegó a creer que liberarme de ella sería el mayor regalo que podría darme. El día que se quitó la vida, había limpiado su habitación meticulosamente, había organizado todos sus papeles escolares, había lavado su ropa y la había doblado perfectamente, había incluso aspirado la alfombra. Según una nota que encontré, quería asegurarse de que no fuera una carga para mí incluso en la muerte. Había preparado pequeños regalos para mí escondidos por toda la casa, notas de agradecimiento por cosas específicas que había hecho por ella durante los años, dibujos que había creado en secreto, incluso una lista de todas las maneras en que pensaba que yo era una buena madre. Todo esto lo había guardado para después de su muerte porque no se sintió digna de dármelo mientras estaba viva. La nota final que encontré en su escritorio decía: «Mamá querida, no quiero que pienses que esto es tu culpa porque no lo es. Has sido una madre increíble que ha trabajado tan duro por mí. El problema es que soy yo, no tú. No puedo ser la hija que necesitas que sea, y ya no quiero seguir fallándote. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Por favor, sé feliz. Por favor, no desperdicies lágrimas en mí. Mereces toda la alegría del mundo». Se da cuenta, padre, incluso en su nota de suicidio, mi hija se estaba disculpando conmigo. Se estaba culpando a sí misma por mi fracaso como madre. Estaba tratando de protegerme del dolor de su muerte pidiendo que no llorara por ella. Durante las semanas después de encontrar su cuerpo, estuve en negación completa.
Me decía a mí misma que había sido un accidente, que había sido un impulso momentáneo, que no había manera de que hubiera planeado algo así. Pero leer su diario me ha mostrado que había sido un proceso de meses, tal vez años, de desesperanza creciente que yo fui completamente incapaz de detectar. Más doloroso aún es darme cuenta de que durante esos meses finales había múltiples oportunidades donde podría haber cambiado el curso de los eventos si hubiera sabido cómo ver las señales, cómo escuchar realmente, cómo amar de manera que ella pudiera sentirlo. Una semana antes de su muerte, me había dicho que estaba cansada, no físicamente cansada, sino un tipo de cansancio más profundo. En lugar de preguntarle qué tipo de cansancio era, le dije que todos nos cansamos y que necesitaba aprender a manejar el estrés mejor. Era su último intento de decirme que necesitaba ayuda, y yo lo interpreté como una queja normal de adolescente. 2 días antes del final, me había preguntado si yo sería más feliz si fuera diferente. Era una pregunta tan directa, tan vulnerable, tan claramente un pedido de validación. Pero yo estaba ocupada preparando la cena y respondí distraídamente. Por supuesto que serías más feliz si te esforzaras más. No entendí que me estaba preguntando si la amaba como era, no si sería más feliz si mejorara su rendimiento. La mañana de su último día, me había abrazado por más tiempo de lo usual cuando me fui al trabajo. Debería haber sido una señal, pero yo estaba tan acostumbrada a sus necesidades emocionales que solo pensé que estaba siendo cariñosa. No sabía que se estaba despidiendo de mí. Esa tarde, cuando regresé del trabajo y la encontré en su habitación, mi primer pensamiento no fue tristeza sino confusión. No podía entender cómo mi hija, que yo creía que conocía tan bien, había llegado a un punto de desesperación tan profundo sin que yo me diera cuenta. Pero ahora, después de leer cada página de su diario, entiendo exactamente cómo llegó ahí. Fue un proceso gradual de erosión de su autoestima que yo facilité sin darme cuenta. Cada crítica, cada expectativa no alcanzada, cada comparación con otros niños, cada momento donde elegí corregir en lugar de conectar, contribuyó a un edificio de dolor que eventualmente se volvió insostenible para ella. Lo más devastador de todo, padre, es darme cuenta de que mi hija no se quitó la vida porque no se sintiera amada. Se quitó la vida porque había aprendido que el amor era condicional, que tenía que ganárselo, que podía perderlo si no cumplía con ciertas expectativas. Y cuando sintió que ya no podía cumplir con esas expectativas, creyó que había perdido el derecho a ese amor. Pero la verdad que nunca pude comunicarle es que la amaba incondicionalmente desde el momento en que nació. La amaba cuando sacaba malas calificaciones, cuando su habitación estaba desordenada, cuando no practicaba piano, cuando lloraba sin razón aparente. La amaba especialmente cuando fallaba, porque ahí era cuando más necesitaba mi amor. Pero mis acciones comunicaron exactamente lo opuesto. Ahora paso mis días releyendo su diario y reconstruyendo nuestras conversaciones desde su perspectiva. Cada página me muestra otra oportunidad perdida de conectar con ella, otro momento donde elegí ser su crítica en lugar de su refugio seguro, otro instante donde prioricé moldearla sobre amarla. He comenzado terapia, padre, porque me he dado cuenta de que las mismas tendencias que llevaron a la muerte de mi hija siguen viviendo en mí. La necesidad de perfección, la dificultad de expresar amor sin condiciones, la tendencia de ver problemas que hay que arreglar en lugar de personas que hay que amar. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que mi comportamiento venía de mi propio trauma de haber sido criada por padres críticos que creían que el amor duro era la mejor preparación para la vida. Pero entender los orígenes de mi comportamiento no alivia el dolor de las consecuencias. Cada noche antes de dormir, le hablo a la fotografía de mi hija en mi mesa de noche. Le digo todas las cosas que debería haberle dicho mientras estaba viva, que estaba orgullosa de su gentileza, que admiraba su sensibilidad, que su valor no dependía de sus logros, que la amaba exactamente como era. Le pido perdón por cada vez que elegí criticar en lugar de abrazar, por cada momento donde la hice sentir que tenía que ganarse mi amor, por cada oportunidad perdida de hacerle saber que era perfecta para mí exactamente como era. Pero estas conversaciones unilaterales no pueden reparar el daño que ya está hecho.
No pueden devolverle la vida a mi hija. No pueden borrar años de dolor emocional que culminaron en su decisión de que el mundo sería mejor sin ella. Lo que más me atormenta, padre, es la pregunta que nunca podré responder. ¿Habría sido suficiente una sola conversación diferente para salvarla? ¿Habría cambiado todo si hubiera sabido cómo responder cuando me preguntó si sería más feliz si fuera diferente? ¿Habría sobrevivido si hubiera sabido cómo abrazarla en lugar de aconsejarla? Vivo con el conocimiento de que tuve 17 años para aprender cómo amarla de la manera que necesitaba ser amada, y fallé. Tuve miles de oportunidades para elegir la conexión sobre la corrección, y elegí mal casi todas las veces. Tuve la responsabilidad más importante del mundo, proteger a mi hija, y la fallé de la manera más fundamental posible. Ahora dedico mi vida a honrar su memoria tratando de ayudar a otros padres a no cometer los mismos errores. Hablo en grupos de apoyo, comparto su historia cuando me lo permiten, trato de ayudar a otros a ver las señales que yo perdí. Cada vez que veo a un padre criticar a su hijo en público, cada vez que escucho a una madre comparar a su hija con otros niños, cada vez que presencio a un adulto priorizar el rendimiento sobre el bienestar emocional, mi corazón se rompe porque veo mi propia historia repitiéndose. Padre, he venido a confesarme porque necesito que alguien me ayude a cargar este peso. Necesito que alguien entienda que aunque no puse mis manos alrededor del cuello de mi hija, mis palabras fueron la soga que ella usó para quitarse la vida. Aunque no empujé el veneno por su garganta, mi crítica constante fue el tóxico que envenenó su autoestima hasta matarla. Hay perdón para una madre que mató a su hija con amor mal dirigido. Hay redención para alguien que destruyó lo que más amaba en el mundo tratando de mejorarlo. Hay esperanza para alguien que se dio cuenta demasiado tarde de que el amor incondicional es la única cosa que realmente importa. Cuando terminó de hablar, el silencio en el confesionario fue absoluto. Podía escuchar su respiración entrecortada, el sonido de lágrimas cayendo sobre las páginas del diario que aún sostenía, el peso de una culpa que nunca podría ser completamente absolved. Le dije que el perdón de Dios es infinito, que su amor por su hija, aunque mal expresado, era real y puro, que reconocer sus errores era el primer paso hacia la sanación, no solo para ella sino para otros padres que podrían aprender de su experiencia. Le expliqué que aunque no puede cambiar el pasado, puede honrar la memoria de su hija ayudando a otros a evitar el mismo destino trágico, que su dolor puede convertirse en propósito, su pérdida en lecciones que salven otras vidas. Esa mujer salió de mi confesionario cargando aún el peso de su pérdida, pero también llevando una pequeña semilla de esperanza de que su historia podría prevenir tragedias similares en otras familias. Meses después, supe que había establecido una fundación en nombre de su hija para educar a padres sobre salud mental adolescente y la importancia del amor incondicional. Había convertido su dolor más grande en su propósito más importante. Esta confesión me enseñó que el amor paternal, por genuino que sea, puede volverse destructivo cuando se expresa a través de expectativas constantes en lugar de aceptación incondicional, que los niños necesitan saber que son amados por quienes son, no por lo que logran. También aprendí que las palabras tienen un poder increíble para construir o destruir el alma de un niño, que cada interacción entre padres e hijos es una oportunidad de construir autoestima o erosionarla, de crear seguridad emocional o inseguridad, de comunicar amor o condición. La tragedia de esta historia no es solo la muerte de una niña, sino la pérdida de todo el potencial que representaba. Una joven que podría haber crecido para ser una adulta compasiva, creativa y resiliente si hubiera recibido el tipo de amor que necesitaba para florecer. Reflexiono sobre esta confesión cada vez que veo padres interacten con sus hijos, preguntándome si están construyendo puentes de conexión o muros de separación con sus palabras. Porque aprendí que ser padre no se trata de criar hijos perfectos, sino de amarlos perfectamente tal como son. Si hay algo que esta historia nos enseña, es que el amor debe ser comunicado en el language que el receptor puede entender. Que buenas intenciones no son suficientes si el mensaje que llega es de crítica constante en lugar de aceptación incondicional. Suscríbete a Historias del Pecado para más confesiones que te harán reflexionar sobre el poder de nuestras palabras.
la importancia del amor incondicional y las consecuencias devastadoras que puede tener el amor mal expresado.